Por cierto, se están llevando a cabo distintos foros contra precisamente pues para hablar sobre este tema de la sobrerepresentación, y vamos a tener contacto con José Woldenberg, analista político, expresidente del Instituto Federal Electoral. Doctor, qué gusto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Guadalupe. Es un gusto estar con usted y con su auditorio. Gracias, doctor. Bueno, el día de ayer lo veíamos en esta posición que daba a conocer sobre lo que ha ocurrido en los últimos años con el tema de la sobrerepresentación. Y usted hablaba de un tema muy importante, lo que ocurrió en 1996, que decía usted, bueno, pues se dio a conocer información para que se sirviera pues para ajustar el número de diputados al número de votos. ¿Cómo se pueden traducir ahora? Nos dicen que se va a respetar la ley, pero ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo se pueden traducir los votos a escaños sin que haya pues alguien que se lleve más de lo que efectivamente se ganó en las urnas? Bueno, eso es precisamente lo que está en la Constitución. En 1996 se discutió cómo deberían traducirse los votos en escaños. Vale la pena recordar que en aquel entonces la izquierda, el PRD, lo que puso sobre la mesa es que si un partido obtenía el 30% de votos, debería tener el 30% de los escaños. Si sacaba el 20%, que tuviera el 20%, es decir, que hubiera una representación proporcional exacta. Y eso se podía hacer manteniendo un sistema mixto como el que tenemos, 300 uninominales, 200 plurinominales, siempre y cuando los 200 se utilizaran, su reparto, fuera para hacer coincidir el porcentaje de votos con el porcentaje de escaños. Del otro lado, el PRI era el que señalaba que era muy importante que en la Cámara hubiera mayoría absoluta y que por ello, veníamos de la existencia de una cláusula de gobernabilidad, que por ello pues hubiera un plus para la fuerza mayoritaria. La negociación terminó, digamos, sin llegar ni a la representación proporcional estricta, ni tampoco a una sobrerepresentación mayúscula. Lo que se estableció en la Constitución es algo muy claro. La sobrerepresentación no puede ser mayor del 8%. Es decir, que entre el 8%, que entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños, no puede haber una diferencia mayor del 8%. Y que además ningún partido político, dice la Constitución, puede tener más de 300 escaños, es decir, el 60% de la Cámara. En aquel tiempo incluso se dijo, esto lo que hace es llevar a la Constitución la idea de que ninguna fuerza política en singular puede por sí misma modificar la Constitución. Y mire, las elecciones que siguieron, las de 1997, las de 2000, 2003, 2006, etcétera, etcétera, pues vimos que eso se cumplió a pie juntillas. Por eso ninguna fuerza política tuvo mayoría absoluta en la Cámara y por eso a partir de 1997 en adelante, pues las bancadas tuvieron que escucharse, tuvieron que negociar, tuvieron que pactar. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas había obtenido el 42.2% de los votos. Bueno, eso sigue intocado en la Constitución. Pero en efecto, en la reforma del año 2007, en la ley había un párrafo que decía que los partidos se equipararían a coaliciones, es decir, que serían tratados de la misma manera. Uh-huh. Y de ahí, y eso se suprimió en el 2007, pero se suprimió no para que ahora una coalición se pudiera servir 20% más de diputados a sus votos. Se suprimió porque en 2007 se decidió que en la boleta los distintos partidos coaligados aparecieran diferenciados. Hasta antes del 2007 aparecían en un solo espacio en la boleta. ¿Y eso para qué se hizo? Para que todos supiéramos cuántos votos aportaba cada uno de los coaligados en esa coalición. Sí. Incluso hemos visto el caso en el año 2018 que un partido coaligado de los ganadores, el PES, no logró el 3% y perdió su registro. Era para eso que se hizo la reforma, no para sabotear el principio constitucional que intenta que la sobrerepresentación no sea excesiva. Para decirlo en otras palabras, la Constitución sí
permite sobrerepresentación, Sí. pero hasta el 8%, y no como dice la Secretaría de Gobernación, de un 20% de sobrerepresentación. Doctor, si se reparte de manera como lo dice la ley y como usted dice, está señalado Ajá. claramente, entonces Ujú. tendríamos no mayor representación del 8%. Usted dice, a ver, sí tenemos representación, pero no es mayor del 8%. ¿Esto tendría que respetarse? Pues por supuesto, dado que es un mandato constitucional, yo espero que tanto primero el Consejo General del INE y luego el tribunal, porque lo más probable es que este litigio siga hasta el tribunal, independientemente de lo que decide el Instituto Nacional Electoral, pues que ambas autoridades hagan una lectura, como dicen los abogados, sistemática, comprensiva, que entienda cuál es el sentido de la norma y que con su resolución pues no abra la puerta para que tengamos pues un sistema electoral en donde una mayoría, digamos, absoluta se convierte en una hipermayoría. Ujú. Ahora, doctor, lo que hemos escuchado es que pues algunos señalamientos que han subrayado que ahora no les gusta la ley a los partidos que no tienen mayoría, que no ganaron tantos votos como Morena y aliados, y que son unos hipócritas porque antes la ley sí les gustaba como estaba. Mire, lo primero que para una discusión más o menos racional es empezar a quitar los adjetivos y los insultos. Eso no ayuda a esclarecer. Pero insisto, la reforma que se hizo en 1996 fue leída, como yo lo estoy tratando de explicar, de manera sucesiva, sino cómo explicar que entre 1997 y 2015 ningún partido tuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y eso porque se entendió que había un tope del 8% de sobrerepresentación. Es más, la Constitución establece dos topes, el 8% y los 300 diputados. Ningún partido político puede tener más de 300 diputados. Ahora bien, lo que dicen algunos de ellos es que en la fracción del artículo 54 se habla de partidos y no de coaliciones. Pero ya gente tan importante, tan conocedora del asunto como el doctor Diego Valadez por un lado o Jorge Alcocer por la otra, lo han dicho una y varias veces. ¿Qué han dicho? Lean el artículo 54 entero, no solo una fracción, porque en la primera fracción dice, por ejemplo, que para beneficiarse de los diputados plurinominales, los partidos políticos tienen que registrar por lo menos 200 candidatos uninominales. Bueno, si se lee como lo quieren leer hoy desde el gobierno, quiere decir que son partidos políticos no equiparables a coaliciones. Entonces, no podría ni siquiera recibir un diputado plurinominal porque ninguno de los partidos en solitario presentó 200 candidatos en los distritos. Pero no, la correcta lectura es tanto en la fracción primera como en la fracción 4 del artículo 54, es que donde dice partido se lee partidos y coaliciones. Ese es el sentido de la norma. Muy bien. Pues, doctor, como siempre, aprecio mucho que pueda platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted y hasta luego. Gracias, hasta luego, doctor.